No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Estamos aquí de vuelta. Yo olvidé decir que Evelyn también es coach. O sea, yo dije que ella es actriz, o sea, dije un montón de cosas, pero tengo que decir eso porque ya por aquí me estaban preguntando gente que le está escuchando. Y hay una pregunta interesante. ¿Cómo se forma un hijo en un mundo que promueve los antivalores para que sea una persona de bien en el futuro? O sea, ¿cómo tú entiendes y cuando decimos una persona de bien en el futuro es precisamente entendiendo ese desarrollo integral del ser persona y de tener una estructura de valores que primero que sea sostenible, que sea real y que nos lleve a nuestra felicidad y a nuestro bienestar, porque todos los padres que nos escuchan y que todos los días trabajan para sus hijos, lo único que quieren es que sus hijos sean felices al final del día, Evelyn. Así es, y eso es lo que queremos para nuestros hijos. Uh-huh. Es una pregunta compleja. Yo diría que con múltiples miradas, sí. Y que no tiene como tal una fórmula. No tiene una fórmula. No hay una fórmula porque los hijos no son productos específicos ni generales. O sea, cada personita es un ser humano con características únicas y particulares. E incluso en una misma familia hay 3 niños criados por los mismos padres y esos 3 niños tienen personalidades distintas. Uh-huh. Obviamente y eligen caminos diferentes. Y eligen incluso, no solamente eso, y te puedo hablar incluso de mi propia experiencia. Mi hermano y yo teníamos en un momento determinado de nuestras vidas percepciones diferentes acerca de nuestra madre. Impresionante. Y decíamos, pero es que es la misma mamá, ella fue la que, o sea, nos criamos los dos con ella. Entonces, primero tengo que aclarar, por supuesto, que yo no soy psicóloga. Estos son temas quizás que merece que se profundice a través de una persona que sea experta en este tipo de temas, la crianza de los hijos, aunque me toca y por supuesto como coach puedo dar mi opinión. Y como madre. Y como madre también. Yo soy madre y abuela. Ay, qué sabroso. Qué sabroso. Yo soy madre de 2 varones con diferencias de edades bastante amplias porque mi primer hijo tiene 33 años y tiene una hija de 5, va a cumplir 6 Carmen, casi. pero yo quiero ser tú. Oh, Dios. Y mi segundo hijo tiene 15 años, uh-huh. Entonces lo tuve con una diferencia ahí de 18 años entre uno y otro. Y esto completamente distinto a la madre que yo fui de mi primer hijo, a la madre que estoy siendo. Al reto que significa ese adolescente y tener nietecito de por medio. Sobre todo porque cuando uno está criando los hijos, yo era más joven cuando crié mi primer hijo y entonces todas las cosas que yo tenía sin resolver dentro de mí estaban presentes en esa crianza. ¿Ves? Que yo me estoy Estaban riendo. Presentes. Yo me estoy riendo porque en la conferencia Pilar Sordo en un momento le dice a la mamá en una llamada, le dice, esa historia es muy larga, pero está en mi Instagram, búsquenla, le dice, mamá, pero ¿por qué tú me estás hablando desde la culpa? Si es un domingo, tú puedes levantarte a la hora que tú quieras. Ella estaba excusando porque se había levantado tarde y ella dice, ay, pero ¿por qué que tú tienes que psicoanalizarme siempre? Ella dice, no, pues está bien, no digo nada. Y ya entonces la mamá le dice, no, ahora termina. Y entonces ella le dice, tú tienes 2 creencias que te han hecho toda la vida, tus 79 años, moverte desde la culpa. Dice ella, ¿y tú conoces mis creencias? Entonces ahí es que Pilar le dice, tú sabes las veces que yo he tenido que tomar terapia para sacar
sacarme tus creencias Claro, del sistema. así Y por eso es. fue que me reí cuando dijiste eso. Sí, porque definitivamente... De tu hijo mayor. De mi hijo mayor, sí. La forma en que lo crié estaba en consonancia con Claro. el ser que yo estaba experimentando y manifestando en ese tiempo. Y después tuve otros aprendizajes y bueno, mayor madurez y todo ese tipo de cosas. Y no quiere decir que me convertí en una mejor madre después. Seguí siendo una persona que estaba criando a otra persona desde mí. O sea, con mis carencias y Claro. con todas mis flores y mis vainas, ¿verdad? Yo pienso que hay dos cosas que son demasiado importantes en el seno de una familia, como para que tú se las dejes a los hijos. Uno es los valores vividos desde el ejemplo. Ujú. Que aunque tú creas que tus hijos, y eso me ha costado mucho, Merian, a mí me ha costado porque a veces me he sentido, quisiera poder haberle dejado más, Sí. quisiera poder haberles Sí, influido más. Uno nunca se siente suficiente, pero uno nunca se siente suficiente ni como madre ni en ningún sitio. O sea, pero como madre es como con esteroides el tema. Exactamente. Pero Entonces, uno nunca se siente suficiente. Yo te iba a tocar ese tema ahorita. pero resulta que cada cosa que tú le estás enseñando a tus hijos, tal vez, y sobre todo los adolescentes, que necesitan desidentificarse de sus padres, especialmente de la madre, tú puedes creer que están rechazando esos conocimientos o esas experiencias o esas cosas que tú quieres enseñarles, mostrarles, como porque tú sabes que son buenas para el camino de su vida. Pero no te preocupes, porque eso está sembrado. Si tú hiciste una buena siembra, eso está sembrado ahí. Por eso tú hablas de los valores vividos desde el ejemplo. Desde el ejemplo. O sea Claro. que tú no puedes. Un hijo tiene que experimentar en su hogar un comportamiento que le dé seguridad. Y la seguridad tú se la das a los hijos cuando tú eres coherente. Cuando ese hijo sabe Claro. que su papá es jodón, que mami pelea muchísimo, pero tú sabes los límites de esos padres. No es un asunto desconocido para ellos. Y- Ellos saben qué pueden esperar de ti. Eso te iba a decir, ahí tocas la tecla, partiendo de la pregunta que nos hicieron, o sea, que te hicieron sobre el tema de criar a unos hijos con valores en un mundo que promueve antivalores. Ahí entra el espacio de la confianza. ¿Qué tan confiable soy yo para mi hijo? Exactamente. Es una buena pregunta. ¿Qué tan justo soy yo para mi hijo, no? Y es bueno uno preguntarse, y es una pregunta que yo le he hecho a algún cliente en coaching alguna vez cuando hemos estado hablando de este tipo de temas, y es, si mi hija, en mi caso que soy mujer, si mi hija fuese a desarrollar exactamente una personalidad como la mía y unos valores como los míos, ¿yo me sentiría orgullosa de esa hija? Porque eso simplemente está hablando del orgullo que yo tengo hacia mí misma. Entonces, en la medida en que tú eres, el segundo punto que te mencionaba ahorita es la comunicación. Ok. Sea que sepas o no comunicarte correctamente, debes aprender Sí. a tener una conversación, Eso es un reto, una comunicación eso es un reto. abierta, asertiva, respetuosa. Eso no siempre sabemos hacerlo. Bueno, yo cometí muchísimos errores alguna vez en mi vida en cuanto a la Yo también, comunicación, yo porque también. yo fui criada en un ambiente autoritario y pensaba que si yo no lo hacía así, sobre todo con mi primer hijo, Y yo es estaba cometiendo un error. Y es increíble, no sé si te pasó a ti, pero por ejemplo, yo como madre, y eso gracias a Dios, digo gracias a Dios, pero también entiendo que yo hice un trabajo ahí. Una de mis hijas, mi segunda hija, que es la primera hembra, yo tengo un varón y dos hembras, la primera hembra me dijo, mami, a mí me parece que en algún momento tú dijiste, ay no, yo todo lo que a mí me enseñaron lo desecho y yo voy a ser yo, ¿entiendes? Yo voy a ser la madre, yo le voy a enseñar a mi mamá cómo es que se cría. Y resulta
resulta que no solamente tengo muchas cosas de mi mamá, me parezco muchísimo y cometí muchísimos errores, sino que mi hija vio en su abuela, en mi mamá, un montón de cosas valiosas que yo sencillamente descarté. Así es. Por soberbia, por ego. No sé si a más gente le pasa eso, Claro, pero qué sí, bueno a que todas nos pasa. Qué bueno que tuve una hija que me lo señaló y me dijo, mami, o sea, a mí lo que me parece es que tú podías haber dicho, ok, voy a coger esto, ella muy organizada, y yo le digo, bueno, cuando tú tengas a tus hijos, tú me avisas, cuando tú estés haciendo tu filtrado, tu depuración, déjame coger esto, porque óyeme, no es un ministerio, no es el Ministerio de Educación que están dando. Y nada tiene ninguna cosa un poco garantía más tampoco. compleja. Incluso tú puedes ser una madre ejemplar y hacer todo lo que dicen los libros para ser una buena madre. Y eso tampoco es una garantía. O sea, hay que también saber que cada vida es un camino. Y como dicen, ¿verdad? Que los hijos no son tus hijos, sino son hijos e hijas de la vida. Eso es una realidad. Porque a veces uno cree que el camino que uno tiene trazado en la mente es el correcto y el único correcto. Y entonces ahí es donde nos perdemos un poquito. Porque si bien es cierto que hay valores que son incambiables, que son universales y que definitivamente son necesarios y buenos para que un ser humano se sienta pleno y alcance la felicidad y pueda ser incluso valioso y útil para los demás y lo que les rodea, pero hay muchas maneras de llegar a ese mismo camino. Y a veces con los hijos hay que tener muchísima paciencia, pero muchísima paciencia. Pero yo me he dado cuenta, sobre todo en el caso de los adolescentes, que cuando tú sueltas eso que tú quieres mostrarle, eso que tú quieres enseñarle, tú se lo sueltas, tú se lo das así. Y luego tienes que permitir que eso se desarrolla dentro de él. Es como soltar y dejar ir, ¿verdad? Sí. Le das la enseñanza, lo observas, tal vez necesita que tú le recuerdes tal o cual cosa o le ayudes a enderezar un camino porque ves que se está yendo por donde no debe, pero eso que tú le estás enseñando quedó, Claro. aunque tú no lo puedas ver en ese momento. Enseñar, modelar con el ejemplo y luego orar. Soltar, entregárselo a Papá Dios. Y entregárselo. Y es muy bueno realmente cuando tú Evelyn, puedes entender que el camino de cada quien es sagrado. Evelyn, vámonos a una pausa. Cuando regresemos en el último bloque, yo quiero hablar un poquito del tema de la pareja, que fue con lo que inicialmente, cuando comencé el programa, que utilicé una frase de Cortázar, yo sé que tú la conoces, de que hay cosas que duran mucho más tiempo de las que deberían. Entonces, después de la pausa venimos con eso. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.